Por eso cuando estamos allí sentaditos debemos estar con reverencia. Pero la enseñanza es algo tan especial porque es donde aprendemos a caminar con Él y a hacer lo que Él ordena que hagamos. Gloria al Señor. Como es normal en esta mañana, la enseñanza que Dios me ha dado va, digamos, en este mismo tema que se ha presentado hoy. El tema de evangelizar, o sea, de hablar las buenas nuevas. Amén. Entonces, anunciar las buenas nuevas. Y voy a presentarles también unas 7 razones por las cuales el cristiano debe anunciar el mensaje de salvación. ¿Cuántos quieren saber esas 7 razones por las cuales debe anunciar el mensaje de salvación? Bendito el Señor. Sin embargo, entramos primero a esta introducción en la cual vamos a tener lectura de la palabra de Dios. Predicar el evangelio ha sido la necesidad más grande en todos los siglos de esta vida cristiana. ¿Cuántos están de acuerdo? Es la necesidad más grande. Antes también, bueno, se proclamó la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, no tan amplia como ahora, pero siempre que se habla de creerle a Dios por la fe, también se habla de la gracia. Y en el Antiguo Testamento sí se proclamó también la gracia de Dios, aunque entendemos que se manifestaría en toda su esplendor cuando Cristo se hiciera presente. Amén, alabanzas al Señor. Entonces, en todos estos siglos o esta era cristiana ha sido la necesidad más grande, pero mayormente en este tiempo que se menciona en la palabra de Dios, este último tiempo se menciona como los fines de los siglos. Oiga cómo estamos. Los fines de los siglos. Vamos a leer entonces en Romanos el capítulo 10 para mirar esa expresión que dice el apóstol, los fines de los siglos. Capítulo 10 de Romanos, versículo 11, dice el apóstol de la siguiente manera. Gloria al nombre de Jesús. Diga. Bueno, dice entonces a partir del versículo 11, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia, bendito el nombre del Señor, entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Bendito el Señor. Si pueden ubicarme ahí el versículo que dice las palabras, porque un momentico se me confundió un poco la cita. 10:11 de Romanos. Pero, bueno, dice que estas cosas sucedieron para amonestarnos a nosotros. Yo me sé el versículo de memoria. Para amonestarnos a nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Ahí está, me lo ubican y me dicen que apenas lo encuentren. Para amonestarnos a nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Amén. Vamos a la otra cita, primera de San Pedro, capítulo 1. Primera de San Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer lo que expresa aquí el apóstol Pablo a partir del versículo 10. Versículo 10 y 12 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron
Hola, hola, sí. A 1 Corintios, sí, hermano, que me equivoqué en el libro. 1 Corintios 10, 11, sí. Gracias, hermano. Es que, a ver, léanlo a ver, ¿quién lo quiere leer? Sí, hola. Ahí está, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces está diciendo el apóstol allí Sí, que este tiempo, aún desde que él hablaba para acá, es los fines de los siglos. Entonces, mire, ¿cómo estaremos hoy, no? Si él lo decía en aquel tiempo, ¿cómo estaremos hoy? Uno como que a veces como que se adormece un poco y que como que piensa que esto como que está muy lejos, pero hermano, en realidad hemos llegado a un tiempo en que tenemos que estar preparados a cada momento y hacer la obra de Dios. Ahora el siguiente versículo, la siguiente escritura es 1 de Pedro 1, 10, 11 y 12. Dice el apóstol de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, mire que ellos profetizaron de esta gracia, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esas glorias es el Evangelio hoy, amén. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tenemos un gran privilegio nosotros en el Evangelio. Tenemos la riqueza más gloriosa que se puede experimentar. Aquí dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que si usted creyó en Jesucristo, no se deje cegar su mente, sino más bien siga abriendo su mente para entender las profundidades de la palabra de Dios. Para mí esto es una cosa maravillosa. Dice que esto que estamos haciendo esta mañana acá, predicando la palabra, cantándole a Cristo, sirviéndole a Él, dice que los ángeles anhelan hacer esto. Amén. Pero a ellos no les es permitido, porque ellos no han tenido nunca experiencia de estar perdidos, de estar bajo el pecado y luego ser redimidos. Si no, ustedes no tienen permiso para esto. Son aquellos que estuvieron perdidos y ahora han experimentado vida nueva. Están experimentando salvación, perdón, justificación, bautismo del Espíritu Santo. Ellos son los que tienen que predicar. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, es tan grande la necesidad que el mismo Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, amén, antes de ascender al cielo, se la encomendó a su iglesia como la primera tarea más grande para suplir. Son muchas las tareas que nos dejó, pero la primera es esta. Ya saben ustedes que está en San Marcos 16, versículos 15 al 18. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ojalá que por oír tanto este versículo no se nos vaya como el sentido del versículo, ¿no? Pero escúchelo nuevamente. Id por todo el mundo. ¿Y qué? Y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es la orden para la iglesia. El que creyere, allí viene ya la responsabilidad de la gente. Porque se predica para que todo el mundo se salve. Porque ya Él murió para salvarlos a todos. Pero dice, pero el que creyere, porque sin creer no se puede salvar. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
mas el que no creyere será condenado. Así que el que se condena es porque no puso su voluntad para creer en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, antes de ir al cielo, le encomendó a su iglesia como la tarea más grande y urgente para cumplir. Nos podríamos preguntar por qué la necesidad es tan grande. ¿Por qué la necesidad de predicar el evangelio es tan grande? Yo sé que muchos aquí saben la respuesta, pero sin embargo se las voy a recordar otra vez. La respuesta es: el mundo está perdido y la única manera de que alguien se salve es oyendo de Cristo como su Salvador. Amén. Porque sin predicar nadie podrá oír. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Sin predicar nadie podrá oír. Y sin oír nadie podrá creer. Y sin creer nadie podrá invocar el nombre del Señor para ser salvo. Así que esta necesidad, hermano, yo quisiera que usted no piense en el que está al lado o en los comités. Es con usted. Usted se entregó a Jesucristo y es salvo, y esa es una responsabilidad directa para el que ha creído en Jesucristo. Entonces nadie podrá ser salvo si primero no oye, como pregunta el apóstol. Creo que ahí es donde me confundí yo con la cita, porque esa cita que viene aquí sí es la cita de Romanos 10. Amén, vamos a mirarla. Romanos 10. Ahí muestra el apóstol el proceso que Dios usa para que la gente se salve, después de haber hecho su obra en la cruz. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice así, versículo 17 del capítulo 10 de Romanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero bueno, antes del versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La gente piensa que invocar el nombre del Señor es decir: Dios, Dios mío. No, invocar es cuando uno cree en Él como Salvador y se bautiza en su nombre. Así le dijo Ananías a Saulo de Tarso, que llegó a ser el apóstol Pablo. Le dice: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y borra tus pecados invocando su nombre. Es en el bautismo, amén. Bendito el Señor. Entonces dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hermano, mire lo grande que es decirle a otro que hay un Salvador, de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Te dirá, bueno, son los evangelistas allá en los estadios, en las iglesias, pero predicar no quiere decir un sermón. Predicar es decir a la gente que hay un Salvador. Usted es un predicador también de las buenas nuevas. ¿Cuántos lo creen así? Usted es un predicador de las buenas nuevas porque usted ya tiene el beneficio de las buenas nuevas. Usted es salvo y este día cuenta ya con salvación, con vida eterna, y tiene el gozo de la salvación. Pero escuche lo que dice el versículo 16. Por eso yo digo que lo que algunos proclaman, porque hermano, no es nada uno predicar y proclamar cosas sin primero examinar si la Biblia así lo dice. Amén. Uno tiene, por eso ustedes ven que observan que a mí me gusta mucho decir: leamos aquí qué es lo que dice la Biblia. Porque algunos predicadores dicen que, por ejemplo, que Colombia, Dios le mostró una visión a alguien que Colombia se va a salvar toda. No, ese sería el deseo nuestro y el de Dios, no. Pero no todo el mundo se va a salvar. ¿Por qué? Porque el que no cree no se puede salvar.
Y eso de creer es la voluntad de la persona. Escúcheme, versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Una pregunta que hace el apóstol. Por eso a usted le corresponde y a mí nos corresponde anunciar. Amén. Ay, hermano, prediqué, pero nadie se entregó. A usted no le interesa eso. Predique la palabra. Dígale que Jesucristo es el Salvador. Por eso vayan y conviertan, no, vayan y prediquen. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces no se preocupe, deje que Dios haga la obra que Él quiere hacer con su palabra. Así que, dice entonces, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, nadie podrá tener fe en Jesucristo si no oye de Él. Pero digo, ¿no han oído? Una pregunta allí, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Había gente que anunciaba. Amén. Y hay gente que debe anunciar. No podemos callar. Si a alguien le da temor, si alguien es que no tiene gozo, si un creyente está luchando y tiene dudas, yo le digo, busque bastante de Dios en oración y en lectura de su palabra, para que usted va a experimentar que el Espíritu Santo va a venir sobre usted, lo va a fortalecer, lo va a consolar y le va a dar poder para testificar. Pero no podemos quedarnos así, como si fuéramos exentos de decir, bueno, yo no, a mí no me toca eso. A usted, si creyó y es salvo, a usted le toca. Amén. Entonces, oigan esto. Por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido Israel esto Israel? Dice que hasta el pueblo de Israel les fue anunciado. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Cuál era ese pueblo insensato? Los gentiles, porque Israel estaba orgulloso que era el pueblo del Dios del cielo. Pero dice, yo los voy a provocar a celos con un pueblo insensato, os los provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Así dice Jesús, amén. Lo decía a través de la profecía. Usted y yo no sabíamos nada, gloria al Señor, pero por su gracia nos llegó este mensaje. Y ahora nosotros los gentiles, bendito el Señor, estamos gozándonos con la salvación. No sé cuántos se gozan de la salvación. Si no se está gozando, procure gozarse, porque hay gozo en la salvación. Bendito su glorioso nombre. Entonces esa es la pregunta. No podríamos de otra manera. Bendito el Señor, de que alguien se salve sino oyendo la palabra. Pero el apóstol pregunta ahí algo y él dice, pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Porque no es cualquiera que diga, bueno, voy a predicar, yo mismo me voy a hacer un predicador y yo no me dejo dirigir por nadie porque yo sé, hermano, nada va a hacer, porque Dios no respalda a nadie a quien Él no le ha dicho que lo haga. Amén. Pero si alguien ha recibido el Espíritu Santo, porque para eso nos llama Él, para que seamos salvos, para que nos bauticemos en su nombre, y luego está la promesa, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No tenga dudas de que usted va a recibir el Espíritu Santo. Creo que hasta no estaría ni tan bien decir la palabra como en futuro.
Amén. Porque es como aquellas tiendas que ponen el letrero. Hoy no fui o mañana sí. Y usted va mañana y esto es lo mismo. Si uno dice, yo algún día lo recibiré, todos los días va a decir así. Y se va a pasar todo el tiempo y no lo va a recibir. Pero usted diga, yo creo que ya tengo el Espíritu Santo. Amén. Cuando digo que ya tengo, quiere decir que la promesa la creo. Así que creyendo esto, me humillo, adoro y sé que voy a hablar en lenguas por el Espíritu. Porque es creyendo. Amén. Entonces no ponga como tan difícil eso. Eso no es, porque ya no es difícil ni imposible, porque la promesa ya está dada y Dios no falla en su palabra. Bendito el Señor. Entonces vamos a mirar las 7 razones. Aquí en esta introducción aprendimos que si no se predica, la gente no oye y nadie puede creer de quien no ha oído. Amén. Y nadie podrá, es decir, nadie podrá creer si no oye, ¿verdad? Y nadie podrá invocar el nombre si no cree. Y nadie podrá ser salvo. Nadie podrá ser salvo si no ha invocado el nombre. Así que dice el apóstol allí. De la primera razón. Es mandato del Señor. Esa es la primera razón. ¿Cuántos creen que hay que cumplir los mandatos del Señor? En el Evangelio no hay tantos mandamientos. ¿Sabían ustedes eso? Que el Evangelio no tiene tantos mandamientos. Porque un solo mandamiento encierra todo. Que es el amor. Amén. Porque el que ama no le hace mal al prójimo. Así que todo lo que dice la ley y los profetas en esta sola sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para amar al prójimo tenemos que amar a Dios primero. Porque el que ama a Dios entonces se ama a sí mismo. Y si se ama a sí mismo, puede amar al prójimo. Claro que hay un amor a sí mismo que es el ego. Ese sí es malo. O sea, bueno, todo para mí, nada para nadie. Yo solo. Y aunque el otro se muera, no, ese es el pecado. Pero cuando hablamos de amarnos a nosotros mismos, primero, si yo me amo a mí mismo, yo quiero decir, con esta luz de Dios, digo, permaneceré en el camino del Señor, seré fiel, porque yo no me quiero condenar. Amén. Y obedeceré al Señor como yo me amo, porque el amor que yo me tengo a mí mismo depende del amor que Dios me ha enseñado y me ha mostrado. Entonces, así como yo me amo a mí mismo, con esta luz de Dios, yo puedo amar a mi prójimo. Amén. Entonces, en el Evangelio no hay tantos mandamientos, más bien son frutos de la salvación que espontáneamente surgen en la vida del creyente. Entonces, lo primero es, la primera razón de predicar el Evangelio es un mandato del Señor. ¿Dónde está el mandato del Señor? Ese es. Ir por todo el mundo. No crea usted que son los misioneros, es a usted que se lo está diciendo también. Hermano, pero por todo el mundo. Yo no salgo aquí de Santa Marta. Bueno, aquí hágalo en Santa Marta. Porque el que está en Barranquilla lo hace en Barranquilla y el que está en Bogotá y así. En todo el mundo, en las ciudades, pueblos, todo, ahí está un creyente, hágalo, amén. Porque donde quiera que esté un creyente que conoce a Cristo, debe proclamarlo, gloria al Señor. Y ese es el mejor evangelismo que existe, es el personalizado. Amén, hermanos. La segunda razón es una necesidad muy grande. Solo con eso, una necesidad grande. ¿Por qué es la necesidad? Porque si nosotros entendemos que toda la persona que no ha conocido a Cristo está en el peligro de condenarse eternamente. Eso no es cualquier cosa. Y aquí hay varias visitas que me están escuchando
Y yo sé que Dios le está dando entendimiento para que entiendan esto. Porque de pronto hablar de condenación no es como tan agradable, ¿no? Y alguien diga, no, si yo soy creyente en Dios, ¿por qué me va a condenar? No, es que Dios tiene su palabra y su plan. Y el Señor dice, por eso fue que Él murió en la cruz, para que ninguno se pierda. Pero el sistema para que alguien se salve no es diciendo yo creo en Dios, yo creo en Dios. No, no es así, sino que tiene que irse al Evangelio y mirar cómo es que puede ser salvo. Por eso hay que proclamarlo. Por eso en la gran comisión Él añade diciendo, en la segunda parte del versículo, Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero en otra parte, que es en San Mateo, capítulo 24, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que hay que arrepentirse del pecado. Amén. Después bautizarse en su nombre como símbolo de muerte con Cristo. Cuando se levanta del bautismo, entonces al levantarse es el símbolo de la resurrección de Cristo. Para de ahí en adelante vivir vida nueva para siempre. Amén. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y dice la Biblia que cuando uno haga eso, de verdad que lo haga, dice entonces Él cumplirá la promesa que lo bautizará con su Espíritu. Amén. Y al bautizarlo con el Espíritu Santo, dice la Biblia, es poder del cielo que desciende sobre él. Para que viva una vida santa y victoriosa. Y para que testifique de Cristo. Amén. Entonces, amigas y amigos que están acá, estamos contentos que estén aquí. Yo estoy muy feliz de verlos. Y yo sé que esta palabra usted la va a entender y la va a recibir. Bendito sea el Señor. Entonces la segunda razón ya la vimos. La necesidad es grande. ¿Cuántos creen que hay una necesidad grande en la gente? Amén. A ver, yo creo que la gente comparte mucho las cosas buenas, ¿no? Se encuentran con un médico, un especialista, pero de los buenos. Entonces le dicen a la otra persona, oiga, no que yo estoy enfermo, oiga, ¿sabe una cosa? Hay un médico que conozco yo, que ese hombre sí, son cosas muy acertadas que dice, y le dice dónde está, y el otro se interesa y busca la dirección. O de otra manera, dice, bueno, ¿qué es lo que tiene? No, que un dolor en tal parte, que un malestar. Dice, oiga, hay un remedio. A veces, ahora están, digamos, formulando mucho y recomendando mucho los remedios naturales. Alguna toma de una planta por allí que ya está comprobado que tiene facultad curativa. Uno le dice al otro que tome. Amén. A ver, los seres humanos, cuando usted es una persona que ya está en los últimos días de su vida, ya lo está matando una enfermedad, ¿usted qué desearía cuando lo ve? Dice, hombre, ojalá yo pudiera hacer por esta persona algo. Pero uno está impotente, ¿no? Si no puede. Los médicos que saben, ¿no? Ellos dicen, hicimos todo lo posible. Llegó un herido, ya casi agonizando ya, y ellos corren para ver si pueden detenerle la vida, pero cuando ya se va, dice, hicimos todo lo posible, pero no se pudo hacer nada. Pero todo esto que les estoy diciendo es físico, el cuerpo. Pero hermanas y hermanos, hay algo mucho más grande y más doloroso, que es la perdición eterna. Amén. Usted puede ver a alguien lleno de salud, hasta con riqueza, con lujo, saltando, parrandeando. Usted como cristiano sabe que tiene la enfermedad peor de la vida. Y que el peligro más grande que hay en él no es el sepulcro, es la perdición eterna. Y cuando el creyente entiende eso, él va a sentir algo y va a decir, yo quisiera decirle a esta persona que hay un Salvador que lo puede salvar. Porque en cualquier momento se puede ir a la eternidad.
sin saber que había un Salvador. Así que si él se va sin saber que había un Salvador, y yo sí sé que hay un Salvador, entonces yo no puedo permitir que se vaya a la eternidad sin saber. Pero si después que sepa que hay un Salvador y él no se acoge a él, ya no es culpa mía. Pero yo le diré, hay un Salvador para ti. Amén. Entonces hay necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Grande es la necesidad de proclamar el evangelio. Bueno, en tercer lugar, además de que ya el mandamiento está, entonces la otra razón para que hablemos la salvación es que debemos obedecer al Señor. Amén. ¿Qué es lo primero que nos manda después de ser hijo de Él? Que hablemos el evangelio. Entonces, hay que obedecer. Esa es la otra, la tercera razón por la cual debemos hablar el evangelio. Tenemos ahora la siguiente, cuarta razón: tener compasión de la gente. Lo acabo de explicarlo allí. Tener compasión de la gente. Amén. Yo creo que cuando uno tiene un corazón indolente, insensible, uno no debe estar contento con un corazón así. Que a usted no le duela a nadie y sea como una piedra ese corazón. Dios puso un corazón de carne, dice la Biblia. Amén. Uno debe sentir dolor por la demás gente. Jesucristo dice, sintió compasión cuando vio a la gente dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice, se compadeció de ellos. Y en cierto día estaban desde la mañana hasta la tarde sin comer y se compadeció de ellos también porque tenían hambre. Y multiplicó los panes y los peces para darle alimento. Creo que no debe haber un cristiano con un corazón insensible. Si usted lo tiene, si yo lo tengo, vamos a humillarnos delante del Señor. Señor, ¿qué pasa? Yo no siento nada. ¿Cómo es posible que yo no sienta? Eso es como extraño. Yo tengo que sentir el dolor por el sufrimiento de los demás. Y si siento por el sufrimiento material o económico o social, cuánto más por el sufrimiento espiritual. Entonces, tener compasión de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Tener compasión de la gente. ¿Cuántos quieren buscar eso en oración? Señor, parece que me estoy como convirtiendo en una persona insensible. ¿Por qué? Y paso por donde está la gente que no tiene conocimiento y no me importa. Y a veces hasta algunos se alegran de lo que le pasa a la gente. Pero debe haber compasión, y esa compasión solo la pone Dios en el corazón de nosotros. Por eso es que vivir en el Espíritu es lo que nos manda la Biblia. Y vivir en el Espíritu, ¿qué es? No es una cosa extraña. Eso está escrito para todo cristiano. Vivir en el Espíritu, vivir en comunión con Dios. A través de su palabra, a través de la oración, de la meditación, usted vive en la voluntad de Dios, se comunica con Dios y usted será una persona sensible, amén, así como lo es el Señor. Bendito su nombre glorioso. Entonces tenemos aquí la quinta razón de hablar el evangelio. La Biblia dice que tenemos que llevar fruto. Amén. He aquí os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Vamos entonces a pensar el día que suene el final trompeta, que yo creo que no está lejos. ¿Ustedes creen que está muy lejos? Con todo esto que se está viendo, hermanos, esto está muy cerca. No hay tiempo que perder.
Tenemos que prepararnos, tenemos que hacer algo. Gloria al Señor. Yo añoro y miro en mi sueño de fe una iglesia que no haya nadie que calle, sino que salga con gozo a hablar. Amén, porque si ese es el estado en que debe estar la iglesia del Señor. ¿Qué hace el Señor con una congregación que se encierre en las 4 paredes del templo a cantar y adorar y luego se fue para la casa? No, no. Dios quiere una iglesia, amén, que salga a hablarle a los demás. Y como les dije yo antes de la predicación, es tan sencillo que usted puede hacerlo hablándole al que está a su lado allí. En la empresa, en la universidad, en el colegio, en su trabajo, amén, al vecino. Pero tenemos un plan que lo lanzamos el año pasado, el buen vecino, amén, que uno para poderse ganar la gente tiene primero que ser amigo. Porque la gente dice, bueno, ay, se mudó un evangélico, vienen esa gente que yo no los quiero ni ver. Cuando ellos dicen así, es porque el que los tiene atrapados los tiene con la mente cegada. Ellos me entienden. Y por eso, pero cuando usted dice, vecina, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Dios la bendiga. ¿Qué tal? A la orden por acá. Oye, qué persona tan cariñosa esta. Y comienzan como a responder también. Y de pronto sus vecinos se hacen sus amigos. Y cuando sean amigos le van a escuchar el evangelio. Usted se está haciendo amigo es buscando eso. Amén. Claro que no es una amistad, digamos, toda rara que, oiga, ya mi vecina es amiga, me voy a sentar con ella ya a hablar de novelas y a hablar de no, eso sería una cosa descontrolada. Pero usted está haciendo eso si yo tengo que hablarle que hay un Salvador para él. Hay un Salvador para ella y voy abriendo la puerta para llegar a ese momento en que yo le pueda hablar. Y entonces usted ora también por eso. Señor, yo quiero tener entrada a esa familia. Quiero hablarles de ti, Señor. Y Dios va a abrir el camino para que usted le hable. Pero mire, figúrese usted, gastarse usted ese tiempo así. Orar al Señor, tener ese deseo. Y mirar, tiene que haber dentro de usted algo que lo está moviendo. Amén. Tiene sensibilidad. Pero si se pierde la sensibilidad del espíritu, allí no va a pasar nada. Entonces, estamos para llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. Porque allí en ese capítulo 15 de San Juan está hablando primero del fruto de la vida cristiana y luego del fruto del cristiano. Son dos cosas diferentes. Uno es el fruto que uno produce en sí mismo y el otro es el fruto que es las personas que nos ganemos para el Señor. Pensemos, hermanos, que hoy el Señor venga, ¿no? Llegó el momento de levantar la iglesia y usted estaba aplazando de evangelizar y nunca ha evangelizado a nadie. Qué vergüenza con el Señor. A ver, porque dice que cuando Él nos llame vamos a estar en el tribunal de Él. Y ahí en el tribunal de Él dice que nos estará dando los premios de lo que hemos hecho en la tierra. Amén. Entonces, de pronto la corte de ángeles y el Señor sentado en su trono. Venga, fulano de tal. Aquí está su corona. Con tantas diademas. Amén. Y sale la persona airosa. Y qué gozo tan grande, figúrese, en la presencia del Señor. Y aquel esperando, me va a llamar a mí, me va a llamar a mí. Si no, para ti no hay corona. Amén. Como tú no te ganaste a nadie, ¿qué corona te voy a dar? Te dirá, no, hermano, pero estoy en el cielo de todas maneras. Bueno, pero es que con este cuadro que les pinto,
Es que cuando hay una manifestación así, está el jefe, el presidente, el gobernador, el general, entregando honores, amén. Eso es agradable cuando uno lo llaman, amén. Y le van a dar un premio, le van a dar un reconocimiento por lo que ha hecho. Aquel que ni siquiera lo mencionan, no queda como tan alegre, ¿no? Entonces no podemos presentarnos con las manos vacías a la presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Yo no quisiera que enseñanza tras enseñanza la escuchemos y sigamos igual. Yo creo que algo va a suceder. Va a haber un cambio en los que no lo están haciendo. Y los vamos a ayudar, amén. ¿En qué los vamos a ayudar? Los vamos a ayudar que vamos a convidarlos que vengamos aquí a ayunar. Que vengamos a hacer una vigilia, amén. Que vengamos a estudiar la palabra de Dios para que usted se llene. Porque lo que pasa es que el poder para uno testificar lo dice el Señor en San Lucas capítulo 24, ahí donde leímos, y también en Hechos capítulo 1. En Lucas 24 dice así: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto, porque así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas, pero quedaos en Jerusalén, amén, hasta que seáis ¿qué? Investidos con poder desde lo alto para predicar ese evangelio. Y en Hechos 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Así que tú dices, bueno, ¿qué me está pasando? En verdad no entiendo por qué no evangelizo. Bueno, tienes que buscar la unción del Espíritu en tu oración personal. Haga sus oraciones, arrodíllese en la casa, busque de Dios, apártese de todo aquello que le estorba para orar. Amén, gloria al Señor. Es que les estoy diciendo una realidad, hermano. Porque si usted solamente se arrodilla un ratico para acostarse y otro para levantarse, y a veces ni para ninguna de las dos, ¿de dónde va a sacar el poder para evangelizar? Que tiene uno que sentir la unción del Espíritu Santo que lo enciende en el fervor, que usted no se va a callar y se va a gozar de hacerlo. Y yo creo sinceramente que cuando hacemos esto de evangelizar, la vida de uno cambia para bien, gloria al Señor. Muchas cosas se le van a solucionar. Va a haber alegría, va a haber gozo. No habrá tiempo para otra cosa sino para pensar en la tarea que el Señor nos ha dejado para cumplir. Entonces nos da el Espíritu Santo para ser testigos. Esa es la sexta razón. Y la séptima razón, creo que hay más, pero yo traje estas 7 hoy. Le es impuesta necesidad. Amén. Creo que es la palabra impuesta, imponer. Bueno, tú tienes que hacer esto, debes hacerlo. Entonces vamos a mirar en 1 Corintios, perdón, en 1 Corintios 3:16. 9:16, así es, hermano. Escuche. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Qué quiere decir esa palabra? Ay de mí. Amén.
Dice, me he metido en un problema grande, que si no he cumplido lo principal, así que hay de mí, no he cumplido lo principal que Dios me ha dicho que haga. Entonces eso no es como tan sencillo para uno pasarlo así desapercibidamente. Claro, sí, sí, eso es lo que también es, sí, ay de mí, algo me va a pasar. Le va a pedir cuenta, todo eso cabe allí. Ay de mí si yo no lo hiciere. Amén, bendito el Señor. Escuche lo que dice el 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. A ver, ¿quién lo quiere hacer de buena voluntad para tener recompensa? Amén. Pero si le toca hacerlo, hermano, de mala voluntad, también está admitido aquí. Si, oiga, pero yo no sé, bueno, esta gente tan mala, tan pecadora, pero yo lo voy a, oiga, Señor, Cristo lo puede salvar a usted. Él me salvó a mí. Y de pronto no tiene tanta voluntad de hacerlo, pero aquí dice que sí. Dice, la comisión está encomendada. Amén. Es que tengo que hacerlo. Si lo hago de buena voluntad, me voy a gozar haciéndolo. Pero si es de mala voluntad, también lo haré. Gloria al Señor. Pero hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo de todas maneras. Entonces, la necesidad me es impuesta. Hermano, vamos a tomar esto en serio, hermano. No lo tengan como un sermón más, hermano. Haga algo usted. Y después nos va a contar, usted nos va a contar. Yo quisiera que aquí hubiera testimonio cuando aquel que no lo hacía, porque yo sé que aquí hay muchos que lo están haciendo y ahora lo van a seguir haciendo mucho mejor. Pero algunos que no lo están haciendo, que haya un momento en que ellos tengan una experiencia maravillosa y digan, hermano, yo quiero contarle a ustedes cuál era mi problema. Amén. Pero ahora Dios ha hecho una obra grande en mí y usted se va a gozar. Esto hay que vencerlo. Si no hablamos, hay que hacerlo. No es impuesta necesidad. Es un mandato del Señor. De una manera imperativa, cuando dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, para que de esas criaturas de todo el mundo haya algunos que se salven. Porque el que creyere y fuera bautizado será salvo. Por eso en esta iglesia esta mañana estamos aquí como de pronto como unos 500 o 600 salvos, porque alguien nos predicó. Amén. Bendito el Señor. Bueno, usted ha oído estas 7 razones por las cuales el creyente debe anunciar el mensaje de salvación. Yo quiero comprometerlo con esto. ¿Qué va a hacer a partir de este momento para mejorar esto? No me lo diga a mí, sino respóndase usted mismo. ¿Qué va a hacer frente a esto? ¿Cree usted que esto que yo he predicado es de Dios? Amén, gloria al Señor. Entonces usted no lo está haciendo, entonces pregúntese por qué no lo estoy haciendo. Y claro, yo se lo estoy planteando así porque sé que si usted logra vencer y usted comienza a hablar, usted va a decir, qué cosa tan maravillosa me estaba perdiendo yo. Amén. Ahora entiendo que lo que me hacía falta era hablar de Cristo. Cuando usted vea a la primera persona que usted evangelizó, lo vea bautizado, usted va a saltar de alegría. Amén. Y seguro que va a seguirlo haciendo. Pónganse de pies y vamos a comprometernos. Amén. El Señor Jesús está aquí, está mirando todo y conoce cada corazón. Y dice, sí, así es, así es. Sigan adelante, amén, sigan adelante. Hay necesidad, la gente se está perdiendo. Hay que predicar. Bendito el Señor. Y Él tiene todo lo que necesitamos para predicar. Todo lo que necesitamos lo tiene Él.
Levante su mano, pero también su corazón. Padre Santo, oh Dios bendito, tu nombre glorioso. Señor Jesucristo, que estamos en tu mano, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Celestial, por toda esta congregación, por cada persona que está aquí, Señor, que hagas una obra poderosa por tu Espíritu Santo, por tu palabra, que podamos salir, Señor, de cualquier situación que nos frene, nos ligue, y que podamos ser libres, Señor, por el Espíritu Santo, para testificar, porque sé que nos espera, si así lo hacemos, un gran avivamiento. Poder de Dios se va a derramar en abundancia. Yo lo sé que así es, Señor, y sé que lo quieres hacer. Aquí está cada uno, sé que tú vas a tratar por tu palabra, por tu Espíritu, Señor. Sé que está dispuesto a dar dones del Espíritu Santo, a dar ministerios, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabo y te bendigo. Aquí estamos en tu presencia, presentándonos delante de ti. Gracias, Señor de la gloria. Gracias, Señor de la gloria. Que este sea el instante en que en tu iglesia siente la presencia tuya. Aleluya. Comprometiéndonos con esta gran misión. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Quédese allí de pie un momento, meditando. Hágalo de corazón, hágalo con reconocimiento, hágalo con arrepentimiento.